Durante siglos, en Irlanda, nadie se atrevía a pronunciar la palabra hada. No porque fueran imaginarias, sino porque se creía que podían escucharte. Y si pensabas que las hadas eran pequeñas criaturas con alas, las historias antiguas cuentan algo muy distinto. Porque durante miles de años, en Europa, las hadas no eran personajes de cuentos infantiles. Eran algo más inquietante, algo más antiguo y para muchas personas, algo completamente real. ¿Crees en las hadas? Tal vez tu respuesta ahora mismo sea no. Pero lo curioso es que durante siglos, comunidades enteras organizaron su vida diaria alrededor de ellas. Construían casas evitando ciertos caminos, no cortaban determinados árboles, y había colinas donde nadie se atrevía a cavar. Todo por respeto o por miedo. Miedo a las hadas. Pero antes de continuar, vale la pena preguntarnos algo. ¿Qué eran realmente las hadas? ¿De dónde viene esta idea que aparece en tantas culturas distintas? ¿Y por qué aún hoy, en pleno siglo XXI, hay lugares donde la gente sigue actuando como si realmente existieran? La historia que estás a punto de escuchar es mucho más extraña de lo que imaginas. Porque las hadas originales no eran como en las películas. Primero aclaremos algo importante. La imagen moderna de las hadas, pequeñas criaturas brillantes con alas de mariposa, es relativamente reciente. Apareció principalmente en la literatura victoriana del siglo XIX, pero en los relatos más antiguos, las hadas eran muy diferentes. En muchos casos se describían como seres casi indistinguibles de los humanos. Altos, elegantes, con rostros extraordinariamente hermosos. Y ojos que parecían demasiado antiguos para su apariencia. Otros relatos las describen más pequeñas, del tamaño de un niño. Y algunos hablan de seres diminutos, apenas del tamaño de una mano. Pero hay algo que casi todas las descripciones tienen en común: un brillo. Una sensación extraña de presencia. Como si no pertenecieran completamente a este mundo. No siempre tenían alas. De hecho, en muchas tradiciones antiguas, no tenían alas en absoluto. Simplemente podían aparecer y desaparecer. O moverse entre lugares de una forma que los humanos no podían comprender. ¿Te imaginas encontrarte con algo así en medio de un bosque? Ahora bien, ¿de dónde surgieron las hadas? Los historiadores y folcloristas han propuesto varias teorías fascinantes. Una de ellas dice que las hadas podrían ser el recuerdo distorsionado de pueblos muy antiguos que vivieron en Europa antes de las civilizaciones conocidas.
pequeñas comunidades que habitaban colinas y montículos de tierra. Con el paso de los siglos, esos pueblos desaparecieron, pero la memoria colectiva permaneció, transformándose lentamente en historias sobre seres que vivían bajo las colinas. Otros investigadores creen que las hadas eran antiguas deidades de la naturaleza, espíritus asociados con ríos, bosques, montañas y tormentas. Cuando nuevas religiones se expandieron por Europa, esas deidades fueron degradadas en el imaginario popular. Ya no eran dioses, pero tampoco simples fantasías. Se convirtieron en algo intermedio. Las hadas. Y luego existe una tercera teoría. Una más misteriosa. La idea de que las hadas siempre han sido algo completamente distinto. Ni humanos, ni dioses, sino una forma de vida que comparte el mundo con nosotros, pero que rara vez se deja ver. Suena extraño, ¿verdad? Pero hay algo curioso. Historias sorprendentemente similares aparecen en Irlanda, Escocia, Alemania, Francia, Escandinavia e incluso en Japón. ¿Coincidencia? En Irlanda, las hadas reciben un nombre muy especial. Se les llama The Good People o la buena gente. Y ese nombre no se usaba por cariño, se usaba por respeto o por precaución. Porque según el folclore, las hadas podían escuchar cuando alguien hablaba de ellas. Y no siempre reaccionaban bien. Por eso muchas personas evitaban decir la palabra hada directamente. Preferían usar eufemismos, la buena gente, los vecinos, ellos. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde incluso mencionar a ciertas criaturas se considera arriesgado? Pero las creencias sobre hadas no se limitaban a palabras. También afectaban la forma en que la gente construía su entorno. En Irlanda existe una tradición muy seria. Nunca construir una casa sobre un fairy path, un camino de hadas. Según el folclore, estos caminos invisibles conectan colinas sagradas conocidas como Fairy Mounds. Las hadas los utilizan para viajar entre sus mundos, y construir sobre uno de estos caminos se considera una muy mala idea. Porque interrumpir el paso de las hadas puede traer consecuencias. Hay historias de puertas que se abren solas, animales que desaparecen, sueños extraños, mala suerte persistente. Por esta razón, incluso hoy existen casas en Irlanda con puertas alineadas perfectamente una frente a la otra, para que, si las hadas pasan por la noche, puedan cruzar la casa sin obstáculos y no se molesten. Puede sonar supersticioso, pero lo más sorprendente es que algunas carreteras modernas han sido desviadas para evitar estos caminos. ¿No te parece fascinante? Las hadas también estaban asociadas con lugares específicos del paisaje, especialmente con montículos o colinas llamadas Fairy Mounds. En irlandés antiguo, estos lugares se conocen como Side. La palabra se pronuncia aproximadamente she. Y según el folclore, estas colinas no eran simples formaciones de tierra, eran portales, entradas a un mundo paralelo, el mundo de las hadas. Un lugar donde el tiempo no funciona igual. Muchos relatos hablan de personas que entraron en una de estas colinas. Pasaron lo que parecía una noche dentro, y cuando regresaron, habían pasado años o décadas.
Este motivo aparece en muchísimas culturas, lo cual nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué tantas historias diferentes coinciden en ese detalle? Pero si hay algo que realmente demuestra lo serio que era este tema para la gente antigua, son los árboles, especialmente uno, el espino blanco, o hawthorn. En muchas regiones de Irlanda y Gran Bretaña, estos árboles se consideran fairy trees, árboles de hadas. Se cree que son puntos de encuentro entre el mundo humano y el mundo de las hadas, y cortarlos se considera extremadamente peligroso. Hasta el día de hoy, hay carreteras que rodean estos árboles. Literalmente, ingenieros y constructores han preferido cambiar el diseño de carreteras antes que cortar un fairy tree, porque la creencia popular dice que quien lo hace puede atraer mala suerte, accidentes o ruina económica. De hecho, existen varias historias modernas de desarrolladores que ignoraron estas advertencias y poco tiempo después enfrentaron problemas financieros inesperados. ¿Casualidad? Tal vez, pero la tradición sigue viva y muchas personas prefieren no correr el riesgo. Ahora bien, las hadas tampoco eran todas iguales. En muchas tradiciones existen clasificaciones, por ejemplo, las Silly-Court y las Unsilly-Court. Las primeras eran consideradas hadas más benevolentes. Podían ayudar a los humanos, proteger ciertos lugares o incluso otorgar pequeños favores. Las segundas, no tanto. Las Unsilly eran impredecibles, caprichosas, a veces peligrosas. Podían extraviar viajeros en el bosque o provocar enfermedades inexplicables. Otra categoría famosa son los changelings. Según el folclore, algunas hadas robaban bebés humanos y dejaban en su lugar criaturas parecidas, pero extrañas. Estas historias se repiten en múltiples regiones de Europa. ¿Intentos antiguos de explicar enfermedades infantiles? Tal vez. Pero lo inquietante es que las narraciones son extraordinariamente consistentes. Ahora pensemos en algo más. ¿Podían hablar las hadas? Según la tradición, sí, pero no siempre en idiomas humanos. Muchos relatos dicen que hablaban lenguas antiguas o incomprensibles. Otros afirman que podían hablar perfectamente el idioma local, pero con una voz musical, extrañamente hipnótica. También existe la idea de que podían comunicarse sin palabras, a través de pensamientos o música. De hecho, en el folclore celta, la música de las hadas era considerada tan hermosa que escucharla podía hacer que una persona olvidara regresar a casa. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en un bosque muy antiguo? ¿Has sentido ese silencio extraño? Esa sensación de que algo te observa. Tal vez sea solo la imaginación, o tal vez esas historias antiguas nacieron de experiencias reales que nuestros antepasados no sabían cómo explicar. Después de todo, durante miles de años, los humanos han contado historias sobre criaturas que habitan en los bordes de nuestro mundo, en bosques, montañas, ríos, lugares donde la naturaleza sigue siendo más fuerte que nosotros. Tal vez alguna hada te haya visitado y no lo sepas. Tal vez esas luces que algunas personas ven entre árboles no sean simples reflejos. Tal vez las historias que sobreviven durante siglos sobreviven por una razón, porque algo ocurrió,
algo que dejó una impresión tan profunda que nadie quiso olvidarlo. Y quizás la parte más interesante de todo esto es que las historias sobre hadas nunca desaparecieron completamente. Siguen apareciendo. En relatos, en tradiciones, en pequeños pueblos donde ciertas colinas aún se consideran sagradas y donde ciertos árboles nadie se atreve a tocar. Quizá las hadas no desaparecieron. Quizá simplemente aprendieron a no dejarse ver. Después de todo, hay lugares en Irlanda donde nadie se atreve a cortar ciertos árboles. Y si alguna noche caminas por un bosque silencioso y escuchas algo entre las ramas, tal vez sea solo el viento, o tal vez algo más, algo que ha estado allí desde mucho antes que nosotros, observando, esperando, en silencio. Si te gustó esta historia, suscríbete, porque en el próximo video exploraremos otro misterio antiguo. Criaturas que, según las leyendas, habitan bajo el océano y que algunos marineros juraron haber visto con sus propios ojos. Pero esa es otra historia.